Haz clic en el botón Hype y avivemos nuestra energía juntos. Cada apoyo me ayuda a llevar este contenido aún más lejos. Es muy importante que hagas clic en el botón Hype para que sigamos publicando este tipo de contenido. Hola queridos espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre muchas celebridades que aparecen en la prensa y que despiertan curiosidad a todos, estás en el lugar indicado. Antes de pasar a los detalles de nuestra noticia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viéndolo. Engin Akyurek arrasa en Italia con su libro Silencio. El guapísimo y talentoso actor turco Engin Akyurek, esta vez no está en boca de todos por una serie o película, sino por el éxito literario que acaba de conseguir en Italia. Sí, así como lo oyes. Nuestro querido Engin, que siempre nos enamora en la pantalla, también tiene una faceta de escritor, y vaya que la está rompiendo. Su libro de cuentos Sessizlik, que publicó en 2018 en Turquía, ha sido traducido al italiano bajo el nombre Silencio y ya está dando muchísimo de qué hablar. El libro acaba de entrar en el top 30 de los más vendidos de la gran biblioteca italiana en el sitio web de Oepli, y lo mejor de todo, está en el puesto número 6. De la actuación a la escritura. Engin ya ha demostrado 1000 veces que es un actor de primer nivel. Lo vimos en éxitos como Fatmagul, Kara para Aşk y últimamente en Admfara. Pero lo que no todos sabían es que también escribe, y lo hace desde el corazón. Sessizlik es un libro que contiene 21 cuentos cortos, llenos de emoción, sensibilidad y un estilo muy personal. Engin ha dicho varias veces que escribir le hace sentir más libre que actuar, que es un lugar donde puede expresar todo lo que lleva dentro. Y lo más hermoso es que donó todo a una buena causa. Sí, todo lo que ganó con este libro lo donó a Darüşşafaka, una fundación que apoya la educación de niños sin padres en Turquía. O sea, además de talentoso y guapo, un hombre de gran corazón. El libro ya va por su 8ª edición en Turquía y sigue vendiéndose como pan caliente. Pero ahora, con su versión italiana, cruzó fronteras. Los italianos aman Silencio. Lo que está pasando en Italia es de locos. El libro ha sido súper bien recibido, sobre todo por mujeres jóvenes, que no solo conocen a Engin por sus novelas turcas, sino que también están conectando con los sentimientos profundos que transmite en sus cuentos. En redes sociales no paran los comentarios tipo: no puedo creer que también escriba así. Sus palabras me hicieron llorar. Este hombre es arte total. Y es que los temas que toca en Silencio son universales: amor, soledad, esperanza, tristeza, infancia, sueños, cosas que todos vivimos alguna vez. No se quedó con un solo libro, llegó Zamanst. En 2023, Engin lanzó su segundo libro, llamado Zamanst, que significa algo así como sin tiempo. Otro trabajo profundo, con reflexiones sobre el tiempo, los momentos que se escapan y todo lo que a veces dejamos pasar sin darnos cuenta. Y sí, también fue un éxito. Sus fans lo leyeron con la misma pasión con la que ven sus series. Escribir me queda más cerca que el cine. Engin lo ha dicho varias veces, para él, escribir es más íntimo, más verdadero, más suyo. Aunque ama actuar, siente que con la escritura puede hablar desde un lugar más profundo. Y la verdad, se nota. Cada cuento que escribe está lleno de alma, de detalles y de una sensibilidad muy especial. Sus fans quieren que abra una editorial. Sí, así como lo lees. Sus seguidores ya están pidiéndole en redes que abra una editorial o que ayude a jóvenes escritores. Muchos dicen que confiarían a ojos cerrados en cualquier libro que él recomiende. Comentarios como: Engin, recomiéndanos libros. Si haces talleres de escritura, me apunto ya. Publica más, por favor. Son el pan de cada día en sus redes. Firma de libros en Italia. Parece que la editorial italiana que lanzó Silencio está planeando invitar a Engin a un evento especial en Milán o Roma para que firme libros y conozca a sus lectores italianos. Aún no hay anuncio oficial, pero los rumores son fuertes. Si esto pasa, sería el primer evento literario internacional de Engin como escritor. Y nos encanta la idea. ¿Y si sus cuentos se vuelven serie? Otro rumor que anda fuerte en los pasillos de la industria es que alguno de los cuentos de Sessizlik podría adaptarse a una serie en una plataforma digital. Y por supuesto, los fans ya están soñando con verlo como actor, en una historia escrita por él mismo.
No hay nada confirmado todavía, pero quién sabe, quizá en 2026 tengamos una serie escrita y protagonizada por Engin. Sería un sueño hecho realidad. En resumen, Engin Akyurek no solo brilla en la pantalla. También brilla con su pluma, su sensibilidad y su manera tan sincera de conectar con el alma de las personas. Silencio es un éxito internacional que demuestra que el arte no tiene fronteras. Y como siempre, Engin, con esa humildad que lo caracteriza, sigue regalándonos belleza. Ya sea actuando o escribiendo. Quién sabe, quizá su próximo premio sea literario. Nosotros desde ya lo estamos celebrando. Entre nosotros, creo que este vídeo merece un hype. Cara sonriente, puedes invitarme a un café presionando el botón de abajo. Gracias, chicos. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, suscríbete a nuestro canal y no olvides compartirlo. Que tenga un lindo día.